¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Rankia por organizar una vez más este evento. Es siempre un placer estar aquí presente con todos ustedes y bueno, muchísimas gracias a ustedes también por tomarse el tiempo de estar en esta presentación. Voy a buscar hablar un poco, como ya han muy probablemente caído en cuenta, hemos llegado ya prácticamente al cierre del año, prácticamente la siguiente semana entramos al cuarto trimestre y bueno, vamos a tratar de evaluar un poco el terreno en el cual nos vamos a estar ubicando desde un punto de vista operacional para el Frente de América Latina. Obviamente cuando hablamos de América Latina pues hay otras más divisas, pero para mantenerlo un poco práctico me voy a enfocar principalmente en tres: peso chileno, peso mexicano y peso colombiano. Brevemente un aviso de riesgo, obviamente pues para que lo tomen a consideración. Hagan su análisis, por favor, correspondiente. Esto lo estamos tratando de hacer a modo de comentario. ¿Se escucha mejor ahí? Ay, disculpen, avísenme porque a modo generalizado, obviamente comentario para que lo ubiquen, ¿no? Qué es lo que está haciendo de relevancia, pero para que posteriormente ustedes hagan el correspondiente análisis si es que deciden operar dentro de este tipo de divisas, ¿no? Brevemente, para aquellas personas que no me conocen o no habían tenido el placer de escucharme anteriormente, mi nombre es Cuásar Elizundia, ahí les comparto un poco la formación que he tenido a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que quiero hacer mención en cuanto a esto, no consideren que porque una persona tiene un poco más de capacidad en el aspecto de formación convencional, que eso significa que su análisis va a ser mejor. De hecho, hay una situación en la cual luego uno, por creer que tiene un mayor conocimiento, considera que tiene una mayor capacidad predictiva de lo que va a suceder con el mercado, y la realidad de no, es que no. Simple y sencillamente luego los mercados son bastante dinámicos y esa falacia de porque sé más, sé que va a suceder, no. Entonces, para que lo tomen a consideración, hay licenciado en negocios internacionales, 2 maestrías, una en inversiones y mercado de capitales, una en finanzas, soy poseedor de la certificación CMT, análisis técnico por así decirlo, y este año arranqué con el grandioso placer de empezar a estudiar para el CFA, el CFA. Muy interesante, bastante arduo esto. Vamos a, de manera generalizada, arrancar un tanto con el entorno macroeconómico para establecer las bases de dónde nos ubicamos, ¿no? Y cuando hablamos, y esto les sugiero bastante que lo tomen a consideración cuando procedan a analizar algún tipo de instrumento, primero que nada traten de localizarlo, dónde es que este instrumento o activo se ubica en el espectro de riesgo. ¿Por qué les sugiero esto? Porque hoy en día, con tanta interconectividad, lo que termina sucediendo es que entran temáticas o de toma de riesgo o de aversión a riesgo, y eso mueve a grandes rasgos el mercado, ¿no? Obviamente cuando hablamos del mercado de divisas, ahí queda mejor ya, ¿va? Bueno, las tendemos a ubicar en dos principales características, ¿no? Las divisas de refugio y las divisas de riesgo. Ahí me he atrevido, ya con la experiencia, como he visto a lo largo de los años, cómo tiende a comportarse el mercado, a expandir un poco esto, ¿no? Y ahí ven 2 categorías adicionales. Cuando hablamos de las divisas de refugio, pues convencionalmente tenemos a 3, que sería el yen japonés, el franco suizo y tenemos al dólar estadounidense. Obviamente la estabilidad de Japón hasta en cierto modo es algo que pues luego la termina convirtiendo esta divisa como una de refugio. El franco suizo, Suiza, obviamente por su neutralidad política y también por toda la cuestión de reservas de oro, pues lo vuelve una divisa en la cual tiende a apreciarse, ¿no? Cuando hay incertidumbre. El dólar estadounidense es un poco más complejo porque obviamente pues es la base, ¿no?, del sistema financiero actual, y obviamente cuando hay incertidumbre, y también hay pues la economía más grande del mundo, ¿no?, ahí fluye capital, pero también hay otros periodos que cuando Estados Unidos está creciendo más que el ritmo de otras economías a nivel global, pues ve ahí un tanto de apoyo. Divisas de riesgo, a grandes rasgos, pues tenemos a la parte de las que dependen un tanto de materias primas, ¿no? Esto sucede principalmente porque sus economías están ligadas a las exportaciones de materias primas, y cuando el riesgo usualmente va de la mano cuando hay un entorno positivo, ¿no? Y cuando este es el escenario, pues tiende a demandarse materias primas. Ahí obviamente ven a representantes tales como el dólar neozelandés, el dólar australiano, el dólar canadiense,
¿qué los caracterizaría? Dependencia, ¿no? O que sus economías están bastante vinculadas con materias primas. Ahí obviamente incorporo divisas neutrales, no necesariamente que sean neutrales, pero lo que ahí yo me atreví un poco pues es a señalar que obviamente estas ni tan cargadas a la seguridad ni tan cargadas al riesgo, pero no significa que luego no pueda haber factores los cuales las impactan, ¿no? Que sería principalmente cuando hay riesgos políticos en Europa. Obviamente el más cercano ejemplo sería las elecciones en el Parlamento Europeo, donde obviamente ahí la extrema derecha salió un poco fuerte y bueno, eso ahí generó aversión al riesgo. Nos vamos un poco más atrás, Brexit y todo lo que sucedió posteriormente en cuanto a política británica, factores los cuales tienden a impactarles a ellas. Llegamos al enfoque de esto que sería el LATAM FX. Muy similar a lo que ven con las divisas de riesgo, sin embargo todavía tienen un poco mayor de riesgo. Una de las cosas, aquí las tenemos. Una de las cosas que, pues, como ya muy probablemente lo saben, son países los cuales tienden a ser bastante dependientes de exportación de materias primas, ¿no? Hablamos de Chile, ustedes mejor que nadie lo saben, es hablar del cobre, ¿no? Que ha sucedido recientemente, China ahí anuncia la bazuca, cobre al alza, fortalece el peso chileno. En el caso de México y Colombia, pues hablamos un poco del petróleo. El caso de México es interesante porque obviamente su dependencia económica con Estados Unidos es significativa y adicionalmente recientemente debido a sus características de amplia liquidez, pues ha sido como que el proxy, ¿no? A tomar como instrumento para evitar estas dinámicas de aversión al riesgo. Les sugiero que siempre, una vez más, cuando estén en el proceso de, ok, voy a operar esto, sepan cómo fluye esa operativa con relación a las dinámicas de riesgo. Ya que hemos establecido un tanto esto, donde se ubican una vez más de mayor riesgo. Adicionalmente aquí se me olvidó comentar un factor, obviamente pues son países los cuales están en vías de desarrollo y son más susceptibles a cuestiones de riesgo político, riesgo país por así decirlo, como convencionalmente tiende a considerarle. Entramos a esta parte, ya las ubicamos, ya sabemos que son un poco más de riesgo, que obviamente aquí riesgo generalizado, porque obviamente entran otros factores que son un poco más puntuales al activo en específico, ¿no? Por ejemplo, hablar, que lo vamos a ver más adelante, pero a grandes rasgos, pues ya sabemos que dependen de las materias primas, son un poco de riesgo, tenemos que ahora enfocarnos, que ahí me movieron la presentación, pero bueno, son el ciclo económico, ¿no? Por así decirlo, y a lo que voy con esto es tratar de identificar dónde es que nos encontramos. Como pueden observar ahí hay diferentes etapas, tenemos la cuestión de expansión, auge, recesión, depresión. Una vez que pasamos de estas, volvemos a la parte el ciclo, ¿no? Por así decirlo, entramos a esta siguiente nueva etapa. Un tanto así es como se tiende a manejar esta estructura. Yo creo que algo que sí hay de momento es en consenso es dónde nos encontramos. Yo creo que existe bastante consenso en este aspecto de que hemos pasado la parte de auge y ahorita vamos a entrar un tanto en donde sí hay un poco de disyuntiva y complicaciones, a dónde es que nos vamos, ¿no? Obviamente, ¿por qué menciono un tanto esto? Pues yo creo que ya hemos efectivamente visto esta parte donde las economías habían estado creciendo a su mayor ritmo, obviamente las cuestiones de presiones inflacionarias, la política monetaria restrictiva, no estamos totalmente todavía en un terreno de recesión. ¿Por qué? Principalmente porque bueno, y aquí entra un tanto la parte de que cada una de estas diferentes áreas pues tiene sus tonalidades, ¿no? Pero a grandes rasgos pues no hemos visto una recesión mundial, no hemos visto a todas las economías en territorio negativo, ¿no? Entonces ahí estamos, sabemos que pasamos el auge, pero todavía no nos adentramos necesariamente a esta parte de recesión, ¿no? Aquí obviamente sabemos que pasamos de aquí, pero no es como que estemos ya fuertemente en esta parte de recesión, pero sí estamos viendo ralentización. Eso yo creo que es un tanto el consenso en donde nos encontramos, ¿no? Obviamente, ¿qué lo avala un tanto esto? Y aquí me voy a apoyar un tanto de datos económicos, que de hecho aquí los veo mejor en esta pantalla. Como pueden observar en pantalla, a excepción de la economía estadounidense, pues gran parte de las otras principales, ahí van.
Ahí van. Obviamente tenemos el Producto Interno Bruto durante el último trimestre en Estados Unidos a un ritmo de 3%, mientras que pues, hablar de la economía británica 0.6%, la de Japón 0.7%, la europea 0.3%. Obviamente esto pues, nos habla de esta situación, ¿no? En donde pues, no está tan fuerte la dinámica económica, ¿no? Otra de las grandes partes donde hay enfoque pues es en la cuestión de la tasa de desempleo, ¿no? Que ha habido todo este enfoque en cómo obviamente a partir del 3.3, de 3.4, pues ya hemos avanzado casi un punto porcentual en desempleo. No sé si estén familiarizados con esta cuestión de datos económicos. Está la regla de SAM, ¿no? Que por un promedio de 3 meses el desempleo sube en más de medio punto porcentual. Ahí es donde pues ya empieza, es un predictor, ¿no? Que entramos a cuestiones de recesión. Aquí en pantalla tenemos a los PMIs de Estados Unidos, tanto de manufacturero como de servicios, donde como pueden observar pues estuvimos ahí en los picos que se llegaron a observar durante el 2021 y obviamente pues se han estado ya acercando, o en el caso manufacturero ya pues manteniéndose, ¿no? Con esa breve incursión por encima del nivel de 50 en la parte temprana de este calendario. Una vez más esto dándonos señales pues que la actividad económica no está tan bien, ¿no? Por último, aquí tenemos las ventas minoristas, que es algo más o menos lo que se han apoyado un tanto todavía como para no está tan mal la situación, ¿no? Porque cuando hablamos de la economía estadounidense, pues gran parte es el consumo, ¿no? Y obviamente aquí vemos una clara tendencia, ¿no? Donde han estado cayendo un poco, no han colapsado, todavía están a ritmos decentes, pero también, pues definitivamente, si ven esta gráfica, es algo lo cual denota pues una situación en la cual ha ido disminuyendo, ¿no? Obviamente todo esto poniendo un tanto en conjunto a lo que iba anteriormente, pasamos de esa parte de auge. No necesariamente todavía estamos en esta parte de recesión, pero definitivamente estamos pues, en ese debate, ¿no? ¿Qué tanto es lo que se viene de cara al futuro? Y aquí está la parte, ¿no? La disyuntiva. Aquí es donde van a encontrar diferentes perfiles. Obviamente tenemos dos casos escenarios que la hemos estado navegando bastante, ¿no? El soft landing o el hard landing. Ahí es donde pues, gran parte de los economistas, analistas, pues estamos ahí un tanto tratando de argumentar, ¿no? Hacia dónde nos vamos. Obviamente, ¿qué serían los impactos del soft landing? Crecimiento económico ralentizado, no un colapso económico, inflación bajo control, desempleo estable o levemente superior, confianza en los mercados financieros. ¿Qué sería el caso escenario para un hard landing? Una fuerte recesión económica, desempleo elevado y aversión en mercados financieros. Y ahora sí ya me preguntan un poco hacia dónde es que nos dirigimos. Yo personalmente considero que el caso escenario principal es un tanto más de enfocado hacia el soft landing, ¿no? Que como lo comentamos ahorita, pues sería uno en el cual muy probablemente vamos a mantener un tanto toda esta situación de ralentización económica, pero no necesariamente un colapso. Ahora, es importante también aquí sugerir que estas son perspectivas a modo personal y ahí ya cada uno tiene que pues, hacer su tarea de considerar qué es lo que consideran que sean los factores. ¿Y por qué me inclino más hacia esta parte del soft landing? Principalmente porque estamos llegando a este periodo de ralentización económica, afortunadamente, con los bancos centrales listos para apoyarnos. ¿Qué quiero decir con ello? Pues obviamente, como bien recuerdan, a raíz del fuerte crecimiento en las cuestiones inflacionarias, pues incrementaron bastante las tasas y las llegaron a mantener ahí por un periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, obviamente pues ahora tienen ese margen para poderlas reducir y afortunadamente, bueno, de ello yo creo que esto es algo que conforme las van a ir reduciendo, pues esto va a ser algo lo cual va a traer una vez más un tanto de dinamismo a la cuestión económica. No hace mucho, este mes, pues obviamente tuvimos allá a la Reserva Federal de la mano de Jerome Powell entregándonos un recorte jumbo de 50 puntos base. Los mercados ahora aparentemente una vez más apostándole a eso y por consiguiente conforme van recortando las tasas, y es algo que estamos viendo a modo generalizado a la excepción del Banco de Japón, pues es algo que muy probablemente va a ponerle un colchoncito, que no vamos a caernos tan drásticamente. Ahora, no podemos abordar la cuestión de qué va a pasar con las divisas de Latinoamérica
nomás viéndolas de manera excluida, ¿no? Hay que, al final del día, todas las emparejamos con el dólar estadounidense, por lo que tenemos que saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Con el dólar. Y esto, pues, gran parte va a depender de lo que sucede ahorita en noviembre, ¿no? Ya prácticamente a un mes de distancia, donde obviamente tenemos a dos candidatos con ciertas posturas, las cuales pues muy probablemente sí prometen generar caminos diferentes, ¿no? Por un lado, bueno, ahí vamos a tener que echarle la culpa al equipo de arranque porque le movieron de los colores. No se ve, pero les puedo platicar un tanto en cuanto a estos puntos, ¿no? Obviamente tenemos a Trump y tenemos a Kamala Harris. Creo yo, este es como lo estoy navegando un tanto esto, por el lado de Donald Trump, esto sería positivo para el dólar estadounidense principalmente por tres vertientes, ¿no? Obviamente dentro de las principales pues es la cuestión de menor inmigración, ¿no? Y al final del día, si esto termina tomando lugar, pues menos gente, ¿no? Que pueda abordar esos trabajos, y eso tiende a ser algo lo cual eleva los costos. Eso muy probablemente sería inflacionario, algo lo cual luego pudiera tener un impacto positivo para el dólar. Tenemos la otra, mayores tarifas arancelarias. A grandes rasgos, y esto es algo que es muy característico, ¿no? De Donald Trump, querer ponerle tarifas. Desde un punto de vista, hay que meternos a la cabeza de Donald Trump. Él considera que la riqueza de Estados Unidos depende de las relaciones comerciales y obviamente pues en muchos de los casos Estados Unidos maneja déficits y eso no le gusta, quiere poner tarifas arancelarias. Sin embargo, pues esto lo que termina generando es que luego los americanos pues terminen pagando un mayor costo. La realidad es que las tarifas usualmente a los que tienden a beneficiar son a ciertas industrias locales, pero a modo generalizado la economía no tienden a ser positivas. Ahí métanse un poquito a cuestiones de macroeconomía, ventaja comparativa y cómo esto puede impulsar las economías. Eso es un tanto el principio y bueno, eso no debería apoyar. Y tenemos la cuestión de menores impuestos. Ahí sí ya está un poco, es un punto el cual encuentro un tanto de división. Yo personalmente creo que esto va a ser positivo para el dólar estadounidense, principalmente por la razón que esto generaría un mayor déficit. Al incrementar el déficit, esto va a significar que muy probablemente se le tenga que atribuir un mayor costo a la deuda, lo cual sube los rendimientos y eso vuelve más atractivo al dólar estadounidense. ¿Dónde está la contraparte de este pensar? En que obviamente un mayor déficit es un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te paga el país, no va a ser sustentable, pero yo personalmente considero, ¿y quién está siendo realmente fiscalmente responsable de los grandes? Nadie. Entonces, eso es algo que ahorita todavía no está vendiendo. Por el lado de Kamala Harris, creo que sería ligeramente negativo, porque una de las principales propuestas que la caracterizaría sería mayores impuestos y obviamente pues un mayor impuesto luego genera que los grandes flujos de capital la piensen dos veces en ir a destinar su capital a esa nación. ¿Por qué? Al final del día, pues en la línea de abajo, ¿no? Te termina comiendo un mayor impuesto. Entonces ese es el perfil que tengo un tanto del dólar estadounidense. Cuando hablamos de las encuestas, todavía se encuentra liderando Kamala Harris, pero aquí creo que sí tenemos que hacer un aviso de riesgo. Tómenlas con un grano de sal. De hecho, cuando llegamos a la del 2016, no se esperaba que ganara Donald Trump y bueno, sabemos lo que pasó. Pero bueno, ahí está eso. Ya habiendo un tanto discutido esta parte, es importante considerar pues, que no podemos hablar de LATAM FX como si todos operaran de la misma manera, ¿no? Obviamente cuando hablamos del caso de Chile, tenemos demanda de cobre, es extremadamente importante. Esta semana, de hecho, pues como ya lo había comentado, con la bazooka de estímulos por parte de China, vemos el precio del cobre rápidamente al alza y es algo que ha apoyado al peso chileno, ¿no? Obviamente también la cuestión de la economía global es algo que le impacta, la economía de China, ya lo mencioné, hablar del caso del peso mexicano, pues es hablar de cómo está la economía estadounidense, que hasta en cierto modo durante estos que bueno, tuvimos ahí una cierta complicación política este año, ¿no? Pero había estado bastante estable. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había estado bastante estable hasta en cierto modo, ¿no? Hablar de Colombia, pues ahí es hablar un tanto del precio del petróleo. Perspectivas. Obviamente mi escenario base es que a corto plazo los datos económicos siguen mostrando susceptibilidad a rezagos de política monetaria restrictiva. En el frente de divisas
el mercado Forex persiste un riesgo moderado, pero controlado, soft landing. ¿Vale? En el mediano plazo, datos económicos comienzan a mejorar, lo que sugiere esta parte del soft landing suave en la economía. A largo plazo, normalización de política monetaria apoya una reactivación del perfil de riesgo, lo que genera una mayor demanda de divisas de Latinoamérica. Ese es el escenario a modo generalizado, que por favor recuerden que sería importante que también dentro de esto se considere los matices de cada uno, ¿no? Por qué pasa si aún y a pesar de esta bazooka de estímulos por parte de China, pues todavía hay incertidumbre, ¿no? Si realmente pueden reavivar su economía y alcanzar los objetivos que están buscando, que son bastante retadores, ¿no? El escenario negativo sería un tanto por el lado de datos económicos siguen siendo susceptibles a los rezagos de política monetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Nos entregaron 50 puntos base, pero esto todavía mantiene los costos de dinero en territorio restrictivo. No están en un nivel el cual sea expansionista, por consiguiente, y también se tiene que tomar a consideración que los efectos de política monetaria no son inmediatos. Estos tienden a tener un impacto, se comenta entre 12 a 18 meses, por lo que pues, al final del día todavía estamos en un entorno en el cual no ha sido sino hasta meses un poco atrás que han estado empezando a normalizar. Por consiguiente, esto todavía pudiera tener impactos. Mediano plazo, nueva administración, un poco más alineado a la cuestión de Donald Trump, adopta políticas que reactivan presiones inflacionarias, capacidad de normalización de política monetaria es limitada, lo que genera complicaciones económicas adicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que llegan a Donald Trump a la Casa Blanca y efectivamente sus políticas son inflacionarias, la Fed no va a poder hacer mucho. Ahorita han estado recortando agresivamente, ¿por qué? Porque ha estado la inflación cooperando. ¿Qué pasa si no coopera? No van a poder recortar. Y si todavía estamos en un territorio restrictivo y ha estado por mucho tiempo, ahí vienen impactos adicionales, ¿no? A largo plazo, estas complicaciones ejercen mayores presiones adversas sobre las divisas de la TAM, lo que incrementa el riesgo de depreciación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues obviamente si continúan las economías principales globales todavía afectadas y no logran reactivarse de mejor manera sus economías, muy probablemente va a haber menor demanda de materias primas y eso a grandes rasgos pues ahí va a tener impacto. Una vez más, diferentes matices, pero en grandes rasgos pues impactando las divisas de Latinoamérica. Pronósticos, esto es lo que de momento se está manejando un tanto para el cierre del año. Tómenlos una vez más como simple consideración, hagan sus debidos análisis. Para el peso chileno, 938 pesos por dólar para el cierre de año, peso mexicano, 19.6 y para el peso colombiano, 4.300. Brevemente voy a ir rápidamente por un par de gráficas. Como pueden observar, estas, bueno, aquí tenemos al peso chileno frente al dólar estadounidense. Se considera todavía un poco de adversidad de cara al cierre del año calendario, que hasta en cierto modo pues ahí está encontrando aparentemente recientemente durante los últimos meses soporte en el retroceso de Fibonacci 23,60 de la operativa positiva a partir de los mínimos del 2011. Para el caso del peso mexicano, ahí está ya en un nivel de resistencia, lo ha estado respetando bastante bien. Obviamente si llega Donald Trump a la Casa Blanca, mi perfil es que muy probablemente se va a perder. Creo que los 22 pesos por dólar para el caso del peso mexicano es muy probablemente el siguiente caso escenario, principalmente porque muy probablemente va a abordar cuestiones bastante comercialmente hablando restrictivas en contra de México. Hay una cuestión que pues, obviamente cada vez más aparentemente China está utilizando a México como plataforma, ¿no? Para poder llegar a países desarrollados y a Estados Unidos, entonces muy probablemente va a adoptar esa cuestión. Hay que recordar que, bueno, en contra de China, de hecho, ha mencionado tarifas tales como de 100% y a modo generalizado tarifas de aproximadamente 20%. Eso sería muy dañino para la economía mexicana, ¿vale? Peso colombiano, ahí estaríamos hablando de que muy probablemente todavía tiene una depreciación relativamente módica de cara al cierre del año y esto lo estaría llevando a buscar la resistencia otorgada por el 23,60. Conclusión, meses complejos de cara al cierre del año. Conforme se desarrolla el 2025, la TAMFX debería encontrar un mejor terreno operacional. El gran riesgo hasta en cierto modo pues son las elecciones, ¿no? Y esto no necesariamente va a ser exclusivamente para el caso de LATAM,
de las divisas de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica, pero a modo generalizado, y obviamente pues si hay una continuidad en la ralentización económica, pues eso sería adverso para las divisas de Latinoamérica. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención, se aprecia.